Bienvenidos a este tiempo de nuestro devocional semanal. En esta semana vamos a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Como siempre, te invito a que durante toda esta semana puedas leer este capítulo, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé la revelación que Dios tiene para tu vida. Y hoy me gustaría compartir con ustedes lo que Dios nos habla en los versículos 16 al 18. Así que vamos a leer Juan capítulo 1, versos del 16 al 18. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estos versículos comienzan mostrándonos la palabra plenitud, y nos dice que de esa plenitud que hay en Cristo Jesús, todos tomamos. ¿Pero qué significa la palabra plenitud? Según el diccionario de la lengua española, plenitud significa totalidad, integridad o cualidad de pleno. Y pleno significa que está completo. Entonces lo que la palabra nos dice es que lo que Cristo tiene para darnos, para que nosotros tomemos, es algo que nos va a llenar en toda nuestra totalidad. No es algo que necesita de nada más para poder completarse. Es algo que ya está completo. ¿Y qué es aquello que recibimos de Él? Bueno, la palabra misma nos dice que recibimos la gracia y la verdad. Y vamos a ver en primer lugar qué es la gracia. Gracia, nos dice el diccionario de la lengua española, es la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona que las tiene. Entonces, recibimos de Cristo una gracia que nos hace agradables. ¿Pero agradables ante quién? Vamos a ver lo que el libro de Romanos nos dice. Romanos capítulo 3, versos del 24 al 26. Siendo justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, las Escrituras nos dicen que ahora fuimos hechos agradables ante los ojos de Dios, porque de Cristo, a través del derramamiento de su sangre, recibimos esa redención que hizo que Dios pasara por alto todos nuestros pecados pasados. Entonces, cuando tomamos de la plenitud de Cristo, recibimos esa gracia que es la que Dios ve en nosotros y nos justifica delante de Él por la fe en Cristo Jesús. Y por esto nosotros entendemos que no necesitamos aumentar ninguna obra sobre aquella gracia, porque fue completada en su totalidad por el sacrificio de Cristo. Y dice la palabra que también recibimos la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Vamos a ver lo que el mismo libro de Romanos nos dice. Romanos capítulo 5, verso del 10 al 11. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La verdad es que a causa de nuestros pecados y rebeliones nos convertimos en enemigos de Dios, enemigos de su palabra, y actuábamos contrarios a su voluntad, pero dice que a través de la plenitud que recibimos de Cristo, fuimos reconciliados con Él. ¿Y qué significa ser reconciliados? Reconciliación significa recuperar un estado previo positivo, volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Entonces, reconciliación es cuando, a través del sacrificio de Cristo, nosotros recibimos de Él aquel perdón que nos lleva a un estado previo positivo. O sea, dejamos de ser enemigos de Dios por causa del pecado y pasamos a ser hijos de Dios conforme al diseño original con el cual Dios nos creó. Aquello que estaba desunido por causa del pecado de un hombre fue unido por causa del sacrificio de Cristo Jesús. Y esta reconciliación la recibimos de Cristo. Y esta reconciliación, nos dice el libro de Romanos, es la que nos da la salvación y nos recuerda que la recibimos a través de la muerte de Cristo, a través de su sacrificio. Y hoy
Dios quiere que recibamos esa plenitud. Cristo es todo lo que nuestra vida necesita. Busquemos su reino y su justicia y veamos cómo lo demás será añadido a nuestras vidas. Recibamos de Él la gracia y la verdad que Dios tiene para nuestras vidas a través de su Hijo Cristo Jesús. Y antes de culminar, quiero leerte lo que el libro de Colosenses nos dice. Colosenses capítulo 2, verso del 8 al 15, en la versión Reina Valera contemporánea. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él, por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Amén. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Cristo pagó por nosotros en aquella cruz. Cristo derramó toda su sangre y toda deuda fue saldada. Ahora nosotros recibimos de Él esta plenitud que nos hace libres, y ahora, en esa libertad, nosotros podemos decir: Abba Padre. No hay nada que nosotros debamos hacer, solo creer en Él a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y hoy te invito a hacer esta oración, dándole gracias a Cristo por la plenitud que hemos recibido a través de Él. Y si tú aún no la has recibido, te invito a entregar tu vida a Él y que recibas aquella gracia y aquella verdad en tu corazón, gracia y verdad que te harán libre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra y gracias por todo aquello que me has entregado a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te doy gracias porque de ti recibo día a día todo lo que mi vida necesita. Y hoy yo quiero entregarte mi vida. Hoy yo quiero recibirte en mi corazón y ser lleno de ti. Hoy te pido que me hagas libre de este estado pecaminoso y me lleves a ser tu hijo conforme a tu diseño original. Te doy gracias por ese gran amor e infinita misericordia que me entregas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.